En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, que nos concedes la oportunidad de este día. Ayúdanos especialmente a consagrarnos a ti, a tu amor, que nos expresas y manifiestas, y especialmente nos consagramos a ti por la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores. Permite que con ella y junto a ella sepamos permanecer de pie junto a la cruz en la esperanza de saber que nos llamas a una vida nueva, que nos llamas a la resurrección, en la invitación que nos haces a tener esa vida lo mejor posible de acuerdo a lo que tú nos invitas en el amor, para que seamos juzgados dignos de estar junto a ti. Mientras en este tiempo, mientras nos das esta vida, ayúdanos en los momentos de cruz, en los momentos difíciles, que con María como María permanezcamos de pie y así también podamos alentar, animar y sobre todo esa fortaleza la obtengamos por la esperanza, el esperarte a ti y esperar todo en ti. Permítenos también ofrecer todo el esfuerzo que hacemos por quienes más hoy están necesitando de ti, Señor. Te lo pedimos a ti que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer espacio para las preguntas. Recordar, pues estamos en esto de la resurrección de los muertos. Vamos a continuar el tema de lo que vimos la semana pasada y lo vamos a cerrar. Pero ya, si hubiese alguna pregunta o duda, vamos a plantear, ¿sí? Blanca Rosa nos pregunta el día de hoy. Vamos a checar. Padre, buenos días. Hola. Eh, Estuve pensando en lo que vimos de la clase, ¿no? Y ya ve que luego cuando empiezan a buscar el algoritmo te envía cosas que se parecen a lo que estabas buscando. Eso es. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa si en mi arrepentimiento ya estoy en el último momento y yo quiero ir al cielo? Pero no me da tiempo porque, chin, ya me infarté antes de que apenas le voy a decir, ay, ya me quiero arrepentir y no lo acabo de decir. Entonces me apareció algo que decía el perdón post-mortem, pero estaba muy enredado y la verdad mejor me esperé para preguntarle, padre, porque hablaba que el perdón post-mortem es el purgatorio, pero si yo no alcancé, voy a tener derecho bueno, a que me resuciten de los muertos. Ver, de la resurrección, de eso último que decía, esa es pareja, ¿eh? Esa es para todos. Unos para arriba, otros para el medio, otros para abajo, pero no, para arriba o para abajo, y en medio ya no va a haber. Pero la resurrección es universal. Ahí todos vamos a resucitar. Esta parte es de cajón. La cuestión está si voy a resucitar a la vida eterna, a la muerte eterna. Y en esta parte de la resurrección, ahí no hay purgatorio. Recordemos que la resurrección es lo que sucede al final. Entonces, esa parte la tenemos que hacer a un ladito. Una cosa es la resurrección, eso va a ser hasta el final de los tiempos y va a ser para arriba o para abajo. No hay otra opción. La cuestión del purgatorio más bien es, se nos toca morir antes de. Entonces, a lo mejor vamos a morir el día de hoy y la resurrección va a ser en el año 3528. ¿No? Nos faltará, ¿no? Pero si hoy he muerto, ese juicio primero, ese juicio individual, en el cual puedo ir al cielo o al purgatorio o al infierno, ahí es donde planteamos, ubicamos la pregunta. ¿A dónde voy a dar, no? Si no me he yo arrepentido, si no me dio tiempo de arrepentirme. Aquí nosotros, este término del perdón post-mortem, yo no lo había escuchado. Le encargo si luego me comparte para leer un poquillo esto de que encontró usted. Pero no es tanto que sea post-mortem el perdón, sino que en el momento está lo que se llama, es una teoría de la decisión última. En el momento de morir, se dice que nosotros vamos a tener todavía esa parte de opción. Ahora, para nosotros, vamos a decirlo así, en el estado normal,
La muerte es instantánea, ¿no? Bueno, se murió una persona y aunque tiene una agonía, lo que sea, pero pongo, se murió, ya. Pero ya al estar participando del tiempo de Dios es cuando esto, hay personas que afirman, ¿no? Es que estuve al borde de la muerte y vi toda mi vida, ¿no? Ay, caray, o sea, ¿cómo se le hace, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Es donde entramos en esa parte de misterio. Lo que sí podríamos asegurar, así, seguramente seguro, es que aunque yo no lo exprese, ese arrepentimiento, lo cierto es que ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy viviendo. A lo mejor no lo he dicho, es más, a lo mejor ni le digo a nadie, ¿no? Pero Dios que conoce nuestros corazones, que escudriña nuestros corazones, Él sabe. Y entonces, aunque yo no se lo haya dicho a alguien, el Señor sabe. Y eso basta. Eso basta. A lo mejor hubiera sido más padre que le hubiera yo dicho, para que me hubiera yo confesado, no sé. Pues sí, pero aunque no se hubiera dado esa situación, el querer ese arrepentimiento, el desearlo, ya es justamente arrepentirnos. Miren, cuando, por poner un ejemplo, una comparación, cuando una persona se va a confesar, el simple hecho de irse a confesar, de ponerse de rodillas, en ese momento en el que reconoce uno el pecado y le pedimos a Dios nos perdone, aunque todavía el sacerdote no haya expresado ese perdón, lo que sí yo puedo asegurar es que ya del penitente hay un arrepentimiento que puede ser perfecto o requete imperfecto, ¿no? Bien mediocre, me arrepentí, pero nomás un ratito, pero hay algo, pero hay algo. Esta es la parte que Dios conoce de nuestros corazones. Entonces, ahí es donde yo más bien apostaría. Dios que todo lo sabe, justamente, conoce, ¿no? Conoce los corazones. Nosotros, en la dificultad de ver a un ser querido que va muriendo, pues quisiéramos tener los pelos de la borra en la mano. O sea, sí dijo que sí se arrepintió y como se arrepintió, vino el cura y pues puede ser que no haya dicho que se arrepentía, puede ser que no llegó el señor cura, pero él se arrepintió. Y eso es lo que Dios conoce. Entonces, sí nos da más trabajo el comprender esta parte. Y nos da trabajo justamente en razón de que nosotros tenemos esta limitación. Pero ya el corazón solo lo conoce. En verdad es difícil, creo yo, y yo me atrevo a decirlo, es difícil encontrar a alguien que no se quiera arrepentir, que no se quiera salvar, que en sus cinco sentidos diga, no, no, a mí me vale, yo me voy a condenar. Incluso a lo mejor yo dije que no creía, yo fui ateo, yo fui lo que sea, pero a la hora de la hora, por si las moscas, pues con ese por si las moscas ya hay un arrepentimiento imperfecto, ¿no? Pero ahí está. Esa parte, no la olvidemos. Gracias, Padre. Muy bien, vamos con María Isabel. Buenas tardes, padre. Hola. Mm, La semana pasada usted comentaba con respecto a las personas en pena que es un término correcto porque pues su alma espiritual puede andar entre nosotros. Em, a veces, por ejemplo, en comentarios que llegan a escuchar o expresiones de alguna persona que está sufriendo la pena de haber perdido a un familiar ya por poco tiempo o ya de hace muchos años, si llegan a decir pues ya déjalo descansar en paz porque no encuentra descanso, porque le sigues llorando y le sigues hablando y recordando. Bueno, esa expresión pues no es correcta, pregunto. Y otra es que mencionaba también la semana pasada que cuando uno tiene sufrimiento en esta vida es una forma de ir purgando, ¿no? Nuestras faltas y mencionaba varias clases de sufrimiento. Decía, por ejemplo, un papá que no tiene trabajo y sufre por no tener que darle lo necesario a su familia. Eh, Pregunto, padre, no sé si la iglesia enseñe algo sobre que si después de muertos y del alma espiritual, pues sí ve a sus seres queridos, pero si ve, por ejemplo, una mamá a su hijo en delincuencia o en
en drogadicción, en algo así, ¿sigue sufriendo esa mamá, esa alma, por lo que está aquí en la tierra, en situación difícil? Bueno, de lo que nos comenta, esta parte del purificarnos, quisiera yo empezar por ahí en esta vida, que les comento yo esto que a veces sucede en la enfermedad. Lo primero hay que, yo les recordaría, este comentario lo hice, pero se los mencionaba, esa razón de una mera opinión personal. Esto yo no puedo asegurarlo, ¿no? Así como que, este le falta poquito para que llegue al cielo, pues aquí de una vez, ¿no? O sea, pero son formas que a veces Dios nos permite. Eso ya es parte de una fe muy, muy personal. Lo que sí, la enfermedad en general sí sirve para nuestra purificación. Eso sí. O sea, esas realidades de sufrimiento que a veces pasamos, sea la enfermedad, sea alguna cuestión que a causa justamente de la imperfección de este mundo, de lo pecador que a veces somos y nos toca sufrir alguna injusticia, pues sí, habrá ahí justamente esta parte de, podemos decirlo así, Dios lo tomará en cuenta, ¿no? Ahí nada más esa precisión. Luego de la realidad de que las almas, fíjense el lenguaje que usamos, es que las almas andan aquí, andan allá. No puedo decir literalmente eso. ¿Por qué? Porque como ya no hay un espacio, ya no hay lugar, entonces ya no es que vayan de aquí para allá, pero eso ya nos rebasa en la limitación. Podésemos, por decirlo de esta manera, como el alma de ese ser querido está como envolviendo todo el mundo, ¿no? Como que se expande y está en todo lugar, en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Así lo expresábamos de Dios, pero es parte ya de una limitación. ¿Sí? No puedo decir que anden en pena, como a veces lo imaginamos, como si fuera una llorona, ¿no? No. O sea, la pena no es en ese sentido algo que se exprese de esa forma. La pena, decíamos ya un poquillo, es en orden a ese amor. Yo pude ya estar aquí con mi amado y desperdicié, ¿no? Lo desperdicié, lo dejé pasar. Ese es el sufrimiento, cuando ya tengo que llegar a tal hora para estar acá con mi novia, pero todavía no es la hora. Entonces, mientras estoy en la espera, ese es el sufrimiento de amor, esa es la pena de amor de la cual pudiésemos nosotros decir en ese momento, ¿no? Esta realidad del que las almas andan así como que sufriendo y que yo no las deje descansar, pues es una mentira. Una mentira, vamos a decirlo, bien intencionada, si se pudiera decir así, porque bueno, hay personas que no les gusta que pues, suframos. Y entonces como me ven llorar, una forma de decir ya no llores es ya no llores porque no lo dejas descansar. Es como amenazarnos, ¿no? Así de que es que si lloro, chin, va a sufrir más y eso hasta me mete en un conflicto. Porque al rato hasta por mi culpa, el difunto sufre, ¿no? Pero no, o sea, son lágrimas que obedecen a un acto de amor. Eso jamás lo perdamos de vista. Si yo no quiero llorar, pues simplemente no amo a nadie. Pero no, porque tenemos esos vínculos de amor. Son lágrimas que expresan un amor. Pero también eso en algún momento, si no se vive de la mejor manera, cristianamente podemos hablarlo, puede hacerse algo patológico, algo enfermizo. Que alguien esté llorando día y noche, las 24 horas del día y todos los días, ahí hay algo que tenemos que ayudarle a esa persona. Hay gente que, bueno, pues va a recurrir a millones de terapias, pero es tan fácil como decirle a la persona, estás llorando porque no está la abuelita, sale. Vamos a preguntarle a la abuelita, vamos a suponer que Dios le da permiso a tu abuelita que venga para acá. Vamos a preguntarle, abuelita, ¿se quiere usted regresar a este mundo o se quiere quedar ya por allá? La respuesta es obvia. Entonces, ¿por qué estamos llorando? A veces es nuestro egoísmo. Yo no quiero sufrir, ¿no? Pero tengo que comprender que también la muerte a veces, en algunos, muchos casos, es algo necesario para que podamos también descansar y que viene una lucha contra mi egoísmo.
porque yo no quiero sufrir, por eso estoy llorando, porque por su culpa estoy sufriendo, ¿no? Pues no, tengo que comprender que también hay algo mejor y que esa persona ya lo tiene. Entonces, son formas que tendríamos ahí. La otra realidad es todavía más interesante, lo que planteaba de cómo vamos a decirlo así, nosotros en este mundo pudiésemos ser causa de sufrimiento para los que ya no están en este mundo. Y eso es debido al amor, dado que entonces nosotros estamos vinculados con el amor que es espiritual, ante la falta de ese amor, claro, claro que sí podemos ser causa de pena. ¿Por qué? Yo podría preguntarles a quienes tienen sus hijos, quienes son mamás, ¿cuándo van a dejar de preocuparse por ellos? Nunca, nunca. Y ahí me atrevo a asegurar hasta en el cielo. ¿Por qué? Porque eso es lo que modificó al ser humano. O sea, hay realidades que nos cambian en lo profundo, es en lo ontológico, decimos nosotros. Cuando una persona tiene un hijo, eso ya no se cambia. Ya esa persona es papá, es mamá, incluso a lo mejor la persona pierde al hijo, pero pues ya no la puedo despadgar o desmadrar, no le puedo quitar su maternidad, su paternidad a esa persona. Él va a ser papá, ya va a ser mamá en la eternidad. Entonces, esa relación que se establece se va tejiendo en el amor. Cuando nosotros hablamos de que quienes están más allá interceden por nosotros, esa intercesión es por ese amor. Cuando decimos es que ellos ven, pues no es que ellos vean, porque ya no tienen ojitos, su cuerpo ya se quedó acá. Son las formas que usamos porque es como nosotros nos movemos. Pero en esa, vamos a ponerlo en ese término bien celular, ¿verdad? En esa conectividad espiritual. Entonces, habrá momentos en que la señal esté al 100 como debe estar, y hay momentos que casi, como decimos, nada más una rayita, ¿no? Es cuando a veces, pues los hijos, por ejemplo, se andan peleando por la herencia. Esa parte es en verdad delicada, porque estoy siendo causa de tristeza para Dios y en Dios para esos seres queridos. Claro. Yo ahí puedo comentarles como sacerdote que me toca confesar en momentos así ya últimos, una constante que yo me encuentro en las personas grandes es por sus hijos. Padre, es que todavía estoy vivo, sé que ya voy a morir y todavía estoy vivo, pero ahorita que estoy vivo, mire cómo está mi familia. ¿Qué va a hacer cuando yo no esté? Ahí se los encargo. Rece por ellos. Entonces, ese es uno de los pendientes, así en verdad, que las personas, los seres humanos, pues cargan. Y los cargan justamente pues por amor. Yo en broma, cuando todavía están los viejitos ahí que aguantan, les digo, ay, pues la herencia, se están peleando, ya mándelos a la fregada. Venda su herencia y lárguese pues hacia usted. Búsquese por ahí un viejito ahí que se enamore y gástese todo y no les dé nada para que se les quite estos. Ay, padre, me dicen las viejitas, ay, padre. Pues ya sé que no, ¿verdad? No se puede. El corazón de mamá no se va a desconectar jamás. Entonces, sí tenemos nosotros en ese sentido una tarea. La herencia que tenemos que honrar de nuestros padres, pues va siempre en razón de eso. Lo que ellos me han dado, yo lo tengo que conservar. Ahí es donde sí pudiésemos decir, esta es causa desde nuestra vida, podemos ser esa causa de alegría o esa causa de pena para los demás. Y esto desde Dios. Dios también sufre, Dios también llora, Dios también al contemplar a nosotros, sus hijos, en la forma en que nos conducimos, sí, también Dios padece, por eso se compadece. No sé si con esto quedemos. Sí, padre, gracias. Bueno, nada más una dudita más, padre, los que están, las almitas que están en estado de purificación, ellos ya no pueden pedir por sí, pero sí pueden pedir
a Dios por ese sufrimiento que ven en sus amados. Sí, no me meto más ahorita en ese punto, pero cuando veamos el purgatorio tendremos que reconocer que una forma de purificar es el pedir. Y esa petición, esa súplica, es un acto de amor, justamente, porque amo, por eso suplico. La súplica que se puede realizar brota de este amor. O sea, si yo dijera, "Ay, me vale, yo ya estoy acá arriba, ya es que se rasquen con las uñas", no, al contrario. El salir de acá tiene que ser para nosotros una experiencia donde veamos el amor más pleno y todavía eso nos impulsa a no desconectarnos. Y entonces la purificación es porque me faltó amar en esta tierra. ¿Y de qué manera? Es como, no sé si les tocó en mi época, creo que ya no se hace, pero en mi época había en la universidad y en la prepa los famosos cursos intersemestrales. Cuando uno reprobaba una materia, iba uno al intersemestral a reponerse, pero había una ventaja que ya no había reprobados. En el inter ya pasaba uno. Hagan de cuenta que eso es el purgatorio, un intersemestral. El semestral era aquí en la tierra, la materia se llama amor y chin, andábamos ahí reprobando. Entonces, tenemos que ir al intersemestral, al purgatorio, para que pasemos al cielo, ¿no? Al curso que sigue. Ese intersemestral, la ventaja es que ya no hay reprobatorios, ya todos van para arriba, ¿no? ¿Cómo estudio, cómo llevo la materia del amor? ¿Cómo se ama cuando ya nomás se permanece en el alma, cuando ya no hay cuerpo? Si yo tengo cuerpo, aquí puedo expresar mi amor de muchas formas, de muchas maneras. Puedo llevar un regalo, puedo llevar un obsequio, mil cosas, ¿no? Pero cuando no tengo cuerpo, tiene que ser a través de alguna actividad espiritual. Y una de esas actividades espirituales, pues, es la oración. En la oración es donde se ama. Cuando nosotros vemos, y a veces no nos detenemos con cuidado a hablar de esto, cuando hay un difunto, las expresiones, ¿no? Traen el mariachi, traen un montón de flores, y a veces muy a la ligera, luego decimos, ay, pues eso mejor en vida. Ya para que ahorita ya está difunta la persona, ya ni lo está disfrutando. Pero yo tengo que ir al fondo de, ¿por qué hay flores? ¿Por qué hay un mariachi? Pues porque te amo, porque te quiero. Entonces, esto es lo que yo tengo que rescatar. Si se echaron cooperacha los compadres para traer el mariachi al compadre, la despedida, al final ahí detrás de hay un acto de amor. Un amor muy imperfecto, incluso si quisiéramos verlo, ¿no? Porque eran compadres de borracheras. Está bueno. Pero hay un acto de amor. Hay algo que une. Aún eso poquitito es lo que yo tengo que rescatar. Y hacer caer en la cuenta, esto es lo que vale. Y llevármelos de ese amor tan imperfecto al amor perfecto de la Eucaristía. ¿Cuándo se van a conversar ahorita? Para que comulguen por el compadre. Ya te trajeron mariachi, bendito Dios. Ya te trajeron sus coronotas, ándele pues. ¿Cuándo se van a confesar para él? Para que comulguen. O sea, yo tengo que jalar. Si yo me quedo en lo superficial, va a ser una crítica muy, muy severa, ¿no? Pues sí, ahí traen el mariachi, ya pa' qué, ya ni lo disfruta, ya que no sé qué, ya se está como amarga, ¿no? Y se pierde lo valioso. Yo, personal, ahí en broma les comparto. Cuando mamá, antes de morir, ella siempre nos decía, yo el día que me muera quiero mariachi, ¿eh? Yo además le decía, pues ahí nomás nos dejas para que lo paguemos, ¿eh? Porque no está tan barato. Pero en esa broma, ¿no? Entonces, el hecho de que ella tuviera ese anhelo y que entonces se cumpla, digámoslo así, no es nomás llevar mariachi por llevar mariachi, sino porque hay algo que está atrás. Eso es lo que tengo yo que rescatar. Eso. Y se le da otra perspectiva, ¿no? Ahí a la cosa. Hoy tuve ya dos difuntos. Uno de ellos me llamó la atención porque la familia se mandaban a hacer las playeras con la foto del difuntito,
Entonces a lo mejor dirá uno, ay, gente ridícula, ¿no? Y no sé qué, no sé cuánto. Pero, o sea, si mi tarea es esta, o sea, ¿por qué traes esto? Ah, pues porque lo quieres, porque lo amas. Ándale. Y déjala. Es esa parte, ¿no? No tuvo mariachi. Pues sí, o sea, habrá quien diga, pues ¿para qué? Incluso a veces expresamos muy imprudentemente, incluso nosotros sacerdotes, ¿va? Pues ya ese ni venía a misa, ya para qué lo traen a fuerza, ya lo están cargando. Ni quería venir. Pues al revés, que tráiganlo. Sin vida no, pues aunque sea difunto, porque es el que más le hace falta. El que siempre, el que siempre venía a misa pues, es el que menos me preocupa a mí. Porque venía a misa, ay, se murió Doña Chona que diario iba a misa y el padre no pudo. Esa es la que menos me inquieta, porque hizo lo que tenía que hacer. Pero el que no, el que traían cargando de patas para adelante, ese sí que lo traigan, ese urge. Hay que echarle más montón ahí. No sé si con esto quedamos. Sí, padre. Muchas gracias. Muy bien. Voy entonces a retomar la pantalla para presentarles lo que vemos como esquema general y después de ese esquema general lo que tenemos nosotros ya de lo que empezamos a ver de la resurrección y lo que podamos ahí mirar en esto, ¿no? Ese es el esquema general. Recordemos, estamos hablando de nuestra dimensión antropológica. La dimensión antropológica, lo que tiene que ver con nosotros, los seres humanos, ¿no? ¿Cómo está ahí la cosa? Hemos visto esta parte de la realidad del juicio universal. ¿Cómo va a ser el juicio? ¿De qué vamos a ser juzgados? Ya lo miramos, ¿sí? Ese es el esquemita, ¿no? Está la muerte física, está la vida del más allá, y nosotros estamos fijándonos en esto, en el evento parucía, que es la segunda venida de Cristo. En la dimensión cristológica vimos cómo va a venir Cristo. En la dimensión antropológica en la que estamos hablando y hablamos de este juicio. Y ahorita estamos hablando de la resurrección de los muertos. Es nuestro segundo tema de esta parte. En esta realidad, hace 8 días, nosotros tuvimos la oportunidad de mirar los fundamentos, vamos a decir. Hablamos ahí de esa parucía, viene el Señor Jesús. Hablamos de los seres humanos, justos, injustos, cuál sería el destino. Y entonces, ¿cómo desde el Antiguo Testamento viene esa comprensión? Ya decíamos que el Antiguo Testamento no habla en general de la resurrección, pero sí empieza a hablar de una retribución que hay más allá. Ya es acá donde nosotros pasamos después ahí con San Pablo, viendo esta realidad de cómo ya aquí ya en el Nuevo Testamento ya se habla expresamente de esto. Los muertos van a resucitar y esa resurrección de Cristo es entonces la que participamos por ser parte de Cristo, ¿no? Este cuerpo de Cristo es ahora nuevo, no tenemos la experiencia, pero pues son esas cosas que podemos decir. Será inmortal, será inmutable, glorioso. Y ya después empezamos a ver cómo santos padres permanecen defendiendo este pensamiento, esta doctrina. Santo Tomás de Aquino, como justamente está hablando de la resurrección, dando esta pauta, ¿no? En su mayor perfección posible. Hablamos ahí de la edad madura, pero también hablamos, de acuerdo al pensamiento de Santo Tomás, como ya hay una mayor perfección, cómo ya estas realidades, por ejemplo, de tener pareja ya no se va a vivir. ¿Por qué? Porque es una parte del orden sensitivo, vegetativo. Y por eso se dice que seremos como ángeles, pero no ángeles, como ángeles. Vienen las profesiones de fe, que es lo que creemos, ¿sí? Y aquí hablamos, tocamos un puntito de esto del cuerpo y de la corporalidad. Ya decíamos como en el cuerpo tenemos cosas que son accidentales y que van a ir cambiando. Cada uno de nosotros tendrá un cuerpo y tiene un cuerpo totalmente distinto, diferente. Pero si quitamos lo accidental, el color de la piel, el color de los ojos, el tamaño que hayamos crecido, entonces
quedamos ahí con esto que es lo valioso, la corporalidad. Y esto es lo que se le ha llamado a la resurrección. Les hablaba yo de la subsistencia, lo que subsiste, ¿no? Es aquí les ponía el ejemplo de la jarra del agua, lo que queda, el sedimento, lo que subsiste. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos que comprender que en nuestra vida hay cosas accidentales. Hoy están y mañana ya no. Pero hay cosas substanciales. Eso siempre, siempre va a estar, lo substancial. Ahora, ese ser humano en esa unidad substancial, ya nosotros hablábamos, de acuerdo al pensamiento aristotélico, porque esto de la reencarnación pues no cabe para nada, porque seríamos personas diferentes. Luego vimos con este fulano del Platón, cómo tenía una visión pues más bien negativa del cuerpo, porque el cuerpo, al final de todo, es la cárcel del alma. Y esto pues no es positivamente algo que nos ayude, ¿no? Hablamos de la resurrección de la carne, de los cuerpos, como alma y cuerpo es esta unidad substancial que tenemos aquí nosotros en esta partecita de nuestra resurrección. Esto fue lo que ya contemplamos, fue lo que ya vimos. Esos son los antecedentes. Me voy a meter ahora a lo que es ya como la conclusión, pero ya he entendido como ya lo que tenemos, esto es ya la materia, ¿no? Como después de lo que se ha reflexionado, en qué punto estamos nosotros, este es el cuerpo en el que vamos a resucitar, ¿no? Ya es ahí lo que tenemos ahorita nosotros. Entonces, en este punto, ya a manera de conclusiones, con toda lo que hemos visto, sigo acá hablando de la resurrección. Déjenme apagar el micrófono aquí. Gracias. Bueno, entonces hablamos ya de la resurrección y en esta resurrección vamos a entrar ahorita nosotros como a nuestra serie de conclusiones. Todo lo que podemos decir hasta ahora. Puede ser que cambie, al final y al cabo, Dios habrá de permitir que vayamos allá conociéndonos, que sigamos en todo esto. Entonces, una de las grandísimas dudas era lo que veíamos ya la semana pasada, es en orden a cómo va a ser este cuerpo, ¿no? ¿Cómo va a ser el cuerpo del resucitado? Y aquí es donde hablamos la semana pasada de la corporalidad. La corporalidad nos invita a pensar en aquello que es lo substancial, lo que subsiste. Ujú. Para que entonces ahí nos demos cuenta de esto es lo que tenemos que considerar. Esas colisiones de lo que vamos a llamar el cuerpo, que es materia, pero ya es una materia, es un cuerpo de categoría gloriosa, un cuerpo glorioso, una materia gloriosa, son aquí donde entramos ya en esta especulación a partir de lo que vimos en Cristo, ¿no? Cristo resucita, tiene cuerpo, tiene todo lo que necesita, y de ahí vamos nosotros a sacar lo nuestro. Bueno, lo que podemos decir justamente es que habrá una resurrección donde este cuerpo tendrá esta gloria. Esta gloria es lo que se conoce como claridad. La claridad que tendrá nuestro cuerpo es entonces en razón de lo que nosotros vamos a revestirnos. Se dice, ¿no? En el bautismo, que vamos a ser revestidos de gloria. Esta gloria con la que seremos revestidos nos va a dar una hermosura. Aquí podemos nosotros ponernos a pensar en el famosísimo pasaje de la transfiguración. Se transfiguraron, sus rostros y su ropa fue todo resplandeciente, todo resplandeciente, no cabía. Bueno, pues es esta gloria. Esa es la gloria
que se habla, se tiene en ese momento de la claridad. Hay aquí un pasaje de la escritura que puede ilustrarnos. En el Evangelio de Marcos hay un joven que aparece en el momento en que hacen la aprehensión de Jesús. Y dice que entonces van los soldados, se pescan a Jesús, a los apóstoles, y sale un fulano desnudo. Y uno dice, pues este, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué no? Vamos a leer ujú, un poquito este episodio, porque aquí vamos a tener justamente esta luz para ello, ¿no? Para comprender un poquito esto que vamos teniendo. Bueno, estoy en el Evangelio 14 de Marcos, voy a adelantar tantito aquí, están los 25.000 millones de avisos, está en la cena, ujú, vamos ahí en la cena. Dice ahí el texto, el versículo 32. Ajá. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Ese es nuestro contexto, ¿no? Sabemos qué pasa, Cristo va a hacer su oración, va y los encuentra todos ahí dormidones, entonces vuelven a separar porque ahí viene el enemigo, échenle ganas, levántense. Ujú. Está Jesús, llega Judas, Judas le da el beso. Toman a Jesús prisionero y entonces se lo llevan. Pedro saca la espada. Ujú. Y ahí está todo esto. Fíjense, por favor, versículo 51. No puedo yo aquí rayar, no. El versículo 51 que tenemos ahí dice, un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron. Pero él soltando la sábana, huyó desnudo. Aquí nosotros tenemos una aparición de un fulano y de un detalle que uno dice, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me importa que ese estaba desnudo, no? Es un momento, fijémonos ahí, ¿no? Es un momento tan fuertísimo el que está sucediendo, el que está llevándose a Jesús, como para que nos den este dato. San Marcos, uno diría, oye Marcos, cuéntame mejor, no sé, ¿dónde estaba la Virgen, por ejemplo? ¿Qué hacían? Detalles más importantes, pero este que no sé ni quién es, ese versículo 51. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana, y lo toman preso, y él se suelta y huye desnudo. Entonces, ahí tenemos este episodio de San Marcos, ¿sí? Voy a seguir con San Marcos, vamos a avanzar ahora al momento, al momento en el cual viene ya esta parte de la resurrección, y ya nos metimos al francés, quién sabe cómo es. Bueno, cuando estoy con San Marcos, en el momento de la resurrección, nosotros tenemos acá que resucita Cristo. Ujú. Vamos aquí a cambiar el episodio. Entonces, va a resucitar el Señor Jesús. Ujú. Creo que estamos mejor aquí, ya tiene aviso, sí. Entonces dice, cuando pasó el sábado, compraron estas mujeres especias, van a ungir al Señor, sale el sol y van preocupadas. ¿Quién va a remover la piedra? Llegan, alzan la vista, la piedra ya está removida. Y fíjense aquí, versículo 5. Entran al sepulcro y ven a un joven. Estas no vieron ángeles, ¿eh? Ojo. Ven a un joven sentado al lado derecho, vestido con una túnica blanca. Aquí,
es donde justamente nosotros estamos teniendo esta aparición, ¿no? De este fulano. Por un lado estaba aquel otro que estaba desnudo y aquí está el joven sentado al lado derecho. Y aquí ahora resulta que ya no, ese joven pues ya no está encuerado, ya está vestido y la vestimenta es una túnica blanca. Esta parte es interesante para nosotros justamente para lo que vamos a tocar en esta realidad. Ujú. Voy a regresarme ahora a donde tenemos nuestra pantalla. Cuando se habla de que se está revistiendo de gloria, entonces uno puede echar memoria a cómo justamente está Adán, está Eva, ujú, y se habla acá de una desnudez en la que había sido creado el ser humano. Fuimos creados en la desnudez. Esta desnudez, cuando llega el pecado, dice, se abren los ojos, ¿no? De Adán, de Eva, y se dan cuenta de la desnudez. O sea, antes de eso no había ninguna bronca. Nosotros la desnudez de inmediato la vinculamos a aspectos de sexualidad y no va por ahí el asunto. Entonces, como estos se dan cuenta de su desnudez, ¿qué hacen? Hacen, sí, con una higuera, hacen ahí una vestimenta, ¿no? Voy a quitar más, voy a ponerlo de la higuera. Ujú. Se cubre, ¿no? Se cubren la desnudez. Y esto es como una ofensa a Dios, porque fíjense, podemos decir, el proyecto original de Dios es este. Aquí la desnudez para nosotros es un signo de que somos humanos, de que somos frágiles. La humanidad, recordemos, viene del humus, viene del polvo. Ujú. Entonces, porque nosotros somos polvo, por esa fragilidad, es donde nosotros podemos encontrar esa relación con el otro, esa relación con Dios. Porque yo es aquí donde precisamente puedo tener ayuda. Cuando yo me lleno de soberbia, esto lo hago a un lado. Yo puedo. Este es el reflejo, el taparrabos que se hace. Ajá. Es mi soberbia. Es como decirle a Dios, ¿sí? Me hiciste defectuoso, eres chafa. Y entonces, ¿qué pasa? Yo pongo remedio. Yo. Porque como tú, Dios, no sabes hacer las cosas, yo lo voy a resolver. Mi soberbia. Me estoy cubriendo esa desnudez, pero con mis medios, con mis cosas, no con lo que Dios me ha dado. Esta es como una expresión gráfica del lenguaje. Yo puedo decir, vinculando aquí las cosas, esta fragilidad, esta desnudez, es la hermosura con la que Dios me ha creado. Una persona, puedo decir, es hermosa porque es amable, ¿sí? La amabilidad. La amabilidad es la cualidad, ¿sí? Voy a ponerlo así, de dejarse amar. Fíjense, si yo tengo un muñeco de peluche y dice, ay, qué bonito muñequito, está bien apachurrable, ¿no? Porque está bien bonito, suavecito. El muñeco es apachurrable. Bueno, cuando una persona es amable es porque es
tiene esa cualidad de dejarse amar. Entonces, como esa persona se deja amar, esa amabilidad hace que otros salgamos y amemos. Si esa persona no se deja amar, pues no es amable, o sea, no puedo amar a quien no se deja. Entonces, aquí la persona se deja amar. ¿Por qué me dejo amar? Porque soy desnudo, porque soy frágil. Si yo estuviera soberbiamente, sin necesidad de nada, de nadie, no soy amable. ¿Qué me van a amar si yo puedo todo? Aquí no se es amable. O sea, no hay nada que amar. ¿Por qué? Pues porque yo tengo todo bajo control. Yo tengo todo bajo control. Con permiso. Ese es el pecado. Es acá donde entonces Dios, ante ello, interviene, ¿no? Después del pecado, Dios interviene y ahora, dice el texto del Génesis, Dios cubre al hombre, a la mujer. Pero ya lo que va a cubrir Dios no es lo que él había hecho, es lo que estos habían ya deshecho. Entonces, esto, esta soberbia es una expresión del pecado. Y esto es lo que el Señor viene a cubrir. ¿Sí? ¿Cómo lo cubre el Señor? Pues nos invita a renacer y de ahí al revestirnos. Y este revestirnos es revestirnos de su gracia. ¿Esto qué significa? Él me ayuda. Decimos bien bonito. Ayúdate que yo te ayudaré. Claro, o sea, pon tu parte y Dios va a poner la suya. Dios me ayuda, no me lo resuelve, ¿no? Es este revestimiento. Esta es esa claridad, esta es esa condición nueva, esa es esa condición gloriosa. Podemos decir nosotros, esta es la vida nueva, es la vida gloriosa, es la vida donde se tiene, estamos hablando de esta claridad. Ujú. Esta claridad es porque entonces el ser humano sabe justamente, ¿no? Que él está revestido de Dios. ¿Sí? Dios llega y lo cubre. Si pusiéramos el dibujito, está aquí la persona, ¿sí? Y Dios entonces cubre esta humanidad. Ese es el revestirse. En el bautismo, por eso se pone en la liturgia este momento tan bonito de la vestidura blanca. Y solo el bautismo, ¿eh? Es donde se señala esto, porque es donde somos revestidos. Y de ahí ya viene el famosísimo ropón. Ese ropón que ya casi ni se usa, o ya son tan modernos ahora, ¿verdad? Yo ya me encontré ropones donde lo usa el bautizado, pero ya le tiene como un cierre para quitar la parte que cuelga, ¿no? Para que se pueda usar. El significado del ropón, que es, digamos, una ropa, voy a decirlo, una vestidura más larga, más grande, es entonces mi compromiso. Este es el revestimiento, ¿no? Y ahora yo tengo que llenarlo, por decirlo de alguna manera. Tengo que crecer en la gracia para que llene yo ese vestidote, ese revestidote que me ha dado Jesús.
Esto es lo que nos pone Marcos. Marcos nos habla entonces de este que está desnudo. Fíjense entonces, está en Getsemaní. ¿Qué es lo que tiene? Pues solamente una sábana lo cubre, pero se la quitan los malos, ¿no? Lo quieren tomar prisionero. Y al querer tomarlo prisionero, le quitan eso que tenía su protección. La sábana es la protección que él se había hecho. Es volverlo a dejar en esa desnudez primigenia y que entonces hermosísimamente aparece ya en el momento de la resurrección, pero ya lo hace ahora vestido. Y pudiésemos aquí decir nosotros revestido de una túnica blanca que habla justamente de esta gloria que Dios le ha compartido. Entonces, la vida nueva, la vida eterna, por eso se habla de esta claridad. Es esa incomparable gloria, es esa incomparable hermosura que se va a tener. Entonces, el cuerpo resucitado, lo primero que nos vamos a encontrar nosotros en sus cualidades será esta claridad, así se llama. Todo esto que hemos explicado así se resume, ¿no? Será esta claridad. Esta claridad es entonces su incomparable gloria, la gloria que tiene la hermosura. Y esta hermosura es porque está Dios revistiendo, ¿no? ¿Mm? Si lo veo del otro lado, es el hombre, se deja agraciar, se deja llenar de la gracia que Dios da, se deja ayudar, se deja amar, es la amabilidad. Esa es la primera cualidad que nosotros podemos hablar, tiene el cuerpo resucitado. ¿Mm? Otra realidad, paso a la segunda. Otra realidad es lo que se conoce que al resucitar nosotros vamos a estar llenos de poder. Este poder se va a expresar en la agilidad. Es un término que usamos en la teología. ¿Cuál es la verdad de la agilidad? Bueno, en la agilidad, dado que ya participamos de la vida de Dios, vamos a poder transportarnos, el alma se va a poder transportar, ujú, en un momento a donde quiera. Fíjense aquí, estoy usando palabras que no se deben usar porque no hay tiempo, no hay distancias, pero lo usamos porque es la única manera que tenemos en nuestro lenguaje. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esta cuestión de la agilidad? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Dado que Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, entonces el alma, decíamos, empieza a participar de esta verdad. Pero también cuando llegue la resurrección, dado que en la resurrección el hombre va a estar unido a Dios en cuerpo y alma,
Entonces, también el hombre, unido a Dios, Dios es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, participará de esta realidad. Esta parte, quizás los que tengan más años se recordará. Hubo una ocasión en que salió una máquina, una película que se llamaba El hombre mosca, o en caricaturas una máquina teletransportadora. Es caricaturas futuristas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos una máquina, una especie de cabina de esas de antes de teléfono, tipo Superman. Me meto a la cabina, le apachurro un botón, dos, tres botones, y al mismo momento voy a poder aparecerme allá en China. Ese es un invento que le ha dado vueltas al ser humano en la cabeza. Aquí se trataría como de desmaterializarnos, ¿no? Como de quitar nuestra materia, porque es la dificultad, y que entonces, quién sabe cómo, nos pudiésemos materializar en China. O sea, me meto, me desaparezco y me aparezco acá. Ese es como el desafío, cómo la materia pudiese trasladarse más allá del tiempo, ¿no? En la distancia. En la película del hombre mosca, si alguien la vio, la recuerda, en esas pantallas futuristas, resulta que cuando el fulano se mete a la máquina, ¡pum!, se metió una mosca, ¿no? Y cuando salió del otro lado, ya salió convertido en el hombre mosca. Esa es la trama de la película. Pero es interesante, imagínense ustedes que tuviéramos que trasladarnos de un lugar a otro y que te metas a una máquina, ¡pum!, la apachurres, ¿no? Vamos aquí y aparecemos para allá. Esta parte, con la imaginación, pues también entonces, al participar del Señor, se dice se tendrá ese poder, esta agilidad. El Señor Jesús así lo hace. Se aparece aquí, se aparece allá. Es esto, ¿no? Así como Cristo se aparece por donde quiera, así nosotros participaríamos de esta realidad. Un tercer elemento que se dice que vamos a tener, Dios permita, en el cuerpo resucitado, es lo que se llama que vamos a tener un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual es como propiedad lo que se llama la sutileza. Esta sutileza es la que nos permitirá a nosotros, ujú, tener una condición como la de Cristo. Expliquémonos un poquito. Cuerpo espiritual suena ya ilógico, porque si es cuerpo, nosotros decimos que es algo que tiene materia. Pero si es de carácter espiritual, entonces decimos que no tiene materia, es sin materia, es inmaterial. Esta es la realidad. Entonces estamos juntando paradójicamente dos elementos que es como agua y aceite. ¿Pero por qué lo hacemos? Pues porque así le pasó a Jesús. Ni más ni menos. Así le pasó a Jesús. Tiene un cuerpo, lo tocan, lo miran, no es fantasma, ¿eh? Come con ellos. Ese es el cuerpo. Pero también tiene esa cualidad como resucitado de estar aquí, de estar allá y de parecerse acullá. Y hay algo curioso. Dice el texto de la Escritura que estando encerrados los apóstoles por miedo a los judíos porque los iban a dar su friega, Cristo se aparece. Voy a tratar de dibujar un poquito. Imaginemos que están ahí los discípulos, ¿no? Entonces estos discípulos, subrayo esta palabra, están encerrados. Tienen miedo a los judíos, ¿no? Bueno, aquí se aparece Cristo.
Y este Cristo tiene un cuerpo porque lo tocan, lo miran, pero al mismo tiempo decimos es un cuerpo espiritual. ¿Cómo le hizo Cristo si todo está cerrado para meterse ahí? Esta parte. ¿Cómo le hace? Están las ventanas cerradas, las puertas cerradas. ¿Cómo le hace? Entonces, esto es la sutileza. La sutileza es, se dice así, esa posibilidad que se tiene para penetrar otros cuerpos, para atravesarlos, ujú, y entonces aparecerse, digamos así. Esta realidad es muy interesante. Esta es la tercera cualidad. Cristo llega, ¡pum! Se muestra de esta forma. Ahora, aquí alguien pudiese decir, es que es como un fantasma. Ujú. Pero ¿por qué lo agarraron? Porque comió. Entonces es donde es cuerpo y alma. Ya en cuestiones de ciencia, solo lo menciono y es muy interesante también. La materia, em, vamos aquí como una especie de paréntesis. Ujú. Todo lo que es materia está compuesto, ujú, por partículas, y son partículas de muchos tamaños, de muchos colores, de muchos sabores. Quizás nos acordamos ahí en la escuela que había los átomos. Estos átomos, ¿se acuerdan que tenían un protón, el neutrón, el electrón, según la carga positiva, negativa o neutra? Ujú. Pero va habiendo partículas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Se va descubriendo esto, ¿no? Esas partículas más pequeñas de las que hoy, por ejemplo, se habla, hay unas que se llaman cuerdas. Y son cosas minúsculas, minúsculas, que nosotros no podemos ver. Así directamente, ¿no? Gracias a los inventos, los microscopios y eso, bueno, ya es otro rollo. Bueno, pensemos que están las partículas y entonces estas partículas están unidas y esto es porque hay fuerzas que actúan sobre la materia. Ujú. Entonces hagan de cuenta que esta es una parte de materia, que tengo otra parte de materia. Estos vamos a ponerles son como los ingredientes. Ujú. Fíjense con este ejemplo. Saben que yo de cocina no sé nada más que comer. Este día patrio, ¿verdad? Van a hacer al rato para lucirse ahí con la suegra una gelatina de esas tricolores. Yo nunca he visto cómo las hacen, pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo le hacen si la gelatina se hace con la leche, con el agua que está caliente, ¿no? Y le pongo a esta base de gelatina verde, en este recipiente la blanca de leche, en este va a ser la roja de agua. Pero tiene que estar caliente, pues para que se esté disolviendo, porque si se empieza a enfriar, pues se cuaja, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacen a la hora de vaciar los colores para que no se mezclen y no salga que hay un revoltijo? Entonces, no sé, pero quienes hacen ese tipo de repostería, digamos, tienen como su truco, ¿no? Que a lo mejor le ponen, no sé, es mi ignorancia hablando, le ponen por aquí como una laminita para que no se mezclen o no sé cómo le hagan. Pero hay algo que hacen para que no se mezclen, para que cada cosa tenga lo suyo, su color. Bueno, esas laminitas o esas separaciones que podemos poner, digamos, aquí pongo una separación, para que eso de aquí sea de color verde y no se mezcle con otro color. Esas son las fuerzas de la materia, que también más o menos podemos pensar ejercen su presión sobre nosotros. Una de estas fuerzas de la materia muy simple, la gravedad. Nos lo han enseñado en la escuela. La materia, nosotros no podemos andar volando porque hay algo que nos está jalando.
Pero imagínense que no tuviéramos esa fuerza de gravedad. ¿Dónde andaríamos ahorita? ¿Quién sabe, no? Tenemos que tener un lazo amarrado para que no nos perdamos. Bueno, ahí se dice cuatro fuerzas que hacen este juego sobre la materia para que la materia tenga formas. Y entonces la materia a veces va a ser roja, verde, blanca, pero hay estas cositas que son esas fuerzas que actúan en la realidad, son cuatro fuerzas que actúan sobre la materia para que entonces lo verde siempre sea verde y lo rojo siempre sea rojo y lo blanco siempre sea blanco. Bueno, se dice que si nosotros microscópicamente, pero super ultra microscópicamente, viéramos entonces cómo está compuesto lo verde, el pedacito de gelatina verde, realmente no está unido. Pero como no se puede separar porque están ejerciendo una presión sobre él, por eso lo vemos siempre junto. Pero están como que en una lucha. Esta lucha es lo que hace que estén vibrando. Hay una serie de vibraciones constantes. Entonces la materia siempre está como en esa vibración, pero no se separa, no nos desmaterializamos, no nos desintegramos, porque están esas fuerzas que nos mantienen unidos. Hay por ahí unas películas de esas de superhéroes, no me acuerdo el nombre del superhéroe, pero hay un superhéroe que entonces algo que puede hacer es vibrar mucho. Entonces, en la medida en que vibra su materia, pero vibra muchísimo, está como dejando de lado esas fuerzas y dado que entonces, por ejemplo, la pared tiene huecos que no vemos y como ese está vibrando, entonces es por eso que se dice que sí se puede penetrar. Así se penetraría. Y esto es entonces, visto desde esta perspectiva ya más de ciencia, lo que llamamos la sutileza. Cómo el Señor nos da esa condición de poder penetrar otros cuerpos o a pasar a través de otros cuerpos, como lo hace Él, para estar con los suyos. Ahí, digamos, ¿qué es lo que hace Cristo? Pues quitó las lamitas que no le dejaban pasar de lo blanco a lo verde, pero al mismo tiempo no dejó de ser quien es, no se mezcló con todo lo demás. Eso es algo de lo que es la sutileza. Y luego se habla de una cuarta cualidad en el momento de la resurrección, que vamos a tener un cuerpo que será impasible. La palabra impasible significa que no sufre, ¿sí? Voy a ponerlo así, insufrible. Entonces, esta realidad, ¿por qué sucede? Porque el cuerpo es incorruptible. Vamos a explicar lo que es corrupto para entender cómo se aplica la materia. Cuando hablamos de que hay algo que se corrompe, hay algo que es corrupto, es porque entonces la materia va cambiando. Nos han dicho, la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Tengo una hoja, le prendo lumbre y esto que era una hoja, por esta fuerza que ejercí, ahora se convierte ya en cenizas, ¿no? Es donde está habiendo un cambio, ¿sí? Antes era esto, era hoja, ahora es ceniza. Ujú. Esto es la corrupción. Se está echando a perder, digámoslo así. ¿Por qué se echó a perder? Pues porque antes era una hoja que me servía para escribir, pero pues ya cenicita ya no. Cuando hablamos de personas corruptas, esa está la lógica. Era una persona buena, pero se echó a perder, se corrompió. Hablando del cuerpo.
Cuando el cuerpo nosotros lo conocemos, nuestro cuerpo es corrupto, se corrompe. ¿Por qué decimos esto? Pues porque nos vamos echando a perder. Fíjense cómo tan bonito que ves esto, ¿no? Cuando llegamos a los 40, ¿qué tal? A mí antes no me dolían las rodillas. A mí antes no me dolía esto. A mí antes no me tronaba esto, ¿no? Así esa es nuestra frase tan hermosa, así es esta, ¿verdad? A los 40 años, a mí antes no me pasaba esto, no me dolía aquello, no me... Sí, nada más que antes no tenías 40 años. Ahorita ya, bienvenido, ¿no? Antes sí, no me dolía, no me sonaba, no sé qué. Pero pasa el tiempo. Entonces, al pasar el tiempo, ¿qué sucede? Pues nos vamos echando a perder, pues. Eso es lo que sucede, vamos teniendo cambios. Este cambio nos va llevando a realidades, pues que antes eran, sí, muy fregonas, pero pues ahora ya no. Vamos cambiando, vamos cambiando. Entonces, aquí es una realidad muy interesante porque nos vamos desgastando, materialmente nos vamos corrompiendo. Recuerdo alguna vez a un colega que en su predicación en un sepelio dijo, ¿no? Expresó mal el término, era correcto, pero lo expresó mal. Es que este difunto está corrupto, era corrupto. Se le fueron encima, porque el padre dijo que era corrupto, que él le sabía. Pero no se refiere a la corrupción de las tranzas, ¿no? Es la corrupción del cuerpo. El cuerpo se va corrompiendo, se va echando a perder. Bueno, cuando venga la resurrección, esto ya no pasará, ¿sí? Ya no nos vamos a echar a perder, por usar así el término, dado que ya no va a haber estos cambios, ya somos incorruptibles, ya no va a haber entonces sufrimiento. Esto es la impasibilidad. Y así lo decimos. Esperamos llegar a donde ya no hay llanto, ni luto, ni dolor, sino alegría y paz eterna, dice la oración en nuestra liturgia. Entonces, ya no está sujeto, ya el cuerpo, en este caso, ya no está sujeto al sufrimiento de este mundo. Ujú. Ya no hay sufrimiento, ya no hay enfermedades, ya no. Y por lo tanto, tampoco morirá. El cuerpo resucitado ya no se echa a perder. Ya no se echa a perder. Esto es lo que podemos decir de nuestro cuerpo. ¿Cómo va a ser la resurrección? Es lo que podemos llegar a decir en razón de lo que vemos en Cristo. No podemos más. Y esto pues nos lo regala San Pablo. Ahora, ya con estas cualidades, ¿qué es lo que nosotros debemos pues sacar acá de provecho con todo esto, no? Pues primero, también el cuidar nuestro cuerpo. Y ahí vaya que tenemos chamba, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo porque también el cuerpo es sagrado, Dios nos lo ha dado. Y este cuerpo que Dios nos lo ha dado está llamado a una vida nueva, a una vida eterna, para que no entonces nosotros lo despreciemos. Veíamos lo de Platón, ¿no? Como Platón es el cuerpo, la cárcel del alma, hay que mortificarlo en el razón de destruirnos. No. Aquí nosotros en la iglesia hablamos de mortificar el cuerpo, pero entendamos, ¿eh? Mortificarlo quiere decir enseñarle al cuerpo que él no manda, ¿sí? Enseñarle, vamos a decir que somos
cuerpo, sí, pero también junto con el cuerpo somos alma, somos persona humana, no somos pura carnita. Ay, padre, es que mi mujer no me atendía y mi cuerpo, la carne es débil y yo no quería, pero es que me ganó que no te hagas tarugo. Mira, yo les pongo siempre ese ejemplo y pues con la pena, vea, los perros, cuando es época de celo, ahí andan atrás de la perra, pero cuando no, no. O sea, si la naturaleza, si el cuerpo de un animal tiene orden, ¿por qué nosotros queremos decir que no? La bronca es que a veces nuestro cuerpo lo hacemos prisionero de nuestras bajas pasiones. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Enseñar al cuerpo que no todo lo que se le antoja, pues, se le va a conceder. Porque entonces, si nosotros le damos rienda suelta a lo que se nos antoja, vea, no más. Y es acá donde viene toda esta parte de nuestro cuerpo que se va extraviando, se va perdiendo, por no hacer las cosas, por no hacer las cosas bien. Entonces, hay una tarea, ¿eh? Cuidar nuestro cuerpo. Y esto mismo exige cuidar nuestros panteones, porque ahí están los cuerpos que Dios nos ha dado. Y es por eso un lugar santo, se decía antes el campo santo, donde se pone esa semilla que algún día esperemos fructifique, el campo santo. Esto es importante, importante que tengamos esa, pues esa conciencia, ¿no? Cuidar el cuerpo, mortificarlo no es maltratarlo, reitero. Mortificarlo es darle orden. Y en ese orden, hace poco conocí una niñita, unos 6 7 años, que no toma refresco. Y tiene el hermanito de 4 como 5 años, que sí le reencanta, ¿no? Entonces yo le decía a la mamá, oiga, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué hizo al revés? Y entonces me platicaba, es que la niña, como trabajaba, la tenía ya en una guardería, y porque justamente estaba en la guardería le fueron enseñando a tomar agua y no refresco. Ahí se mortificó el cuerpo. Ahí esa es la mortificación. Pero ya el otro, como no estuvo en guardería, como ya no sé qué nos... ¡Pum! Claro, le damos rienda suelta. Entonces ahí está el primer compromiso que tenemos que hacer. Ahora, la segunda realidad que concluimos acá, habrá una resurrección. Esta resurrección, decíamos nosotros, es universal, es para todos. Y a algunos entonces, Dios nos permita, habrá una resurrección en la gloria, pero habrá otros, Dios nos libre, ¿verdad? Que van a resucitar en la ignominia del pecado, en el mal. Entonces, aquí nosotros estaríamos extraviando el sentido de la vida. Esta gloria, pues, es la que le tiramos. ¿Por qué? Porque es la gloria con la cual resucita Cristo, es el cuerpo glorioso, es de lo que hemos hablado. El cuerpo del mal, pues no tendrá todo aquello que hemos mencionado. Otro punto aquí es que en esta resurrección, entonces, hablamos de la inmortalidad. Ya decíamos por qué no habrá muerte, porque estaremos en un estado ya perfecto, ya no se corrompe. Y también la inmutabilidad, no hay cambios. Así entonces, dado que no hay cambios, dado que no nos echamos a perder, entonces tanto el cielo
que es el premio, como el infierno, que fue nuestra falta de amor, estas realidades se pueden afirmar gracias a esto, ¿no? A que no hay cambios, a que no muero. Si yo dijera que voy a morir, pues entonces pues, ya para qué estoy hablando de, pues no, no voy a morir. Estamos en esa expectativa. Ujú. Y ahí nos queda la tarea última de tener siempre presente de que esta alma que Dios nos ha dado es un alma inmortal. Y que entonces esta alma inmortal algún día, nosotros esperamos, se vuelva a unir a su cuerpo. Y eso es lo que será en la parucía, es lo que será la resurrección. Aquí es donde ya no hay enfermedad, aquí es donde ya no hay muerte, aquí es donde todo es alegría, donde todo es paz. Y que entonces nos toca a nosotros el tomar esa conciencia, ¿no? De que es así como el Señor, pues nos llama, es así como el Señor nos quiere. Y esta verdad, pues no tenemos que desperdiciarla, no tenemos que negarla. ¿Cuándo será esto? Ni el día ni la hora quedan bajo nuestra comprensión. Solamente es algo que le corresponde al Señor. Con esta verdad, pues profesemos justamente pues nuestra fe. Esto es lo que habrá de ser en la resurrección, de acuerdo a lo que podemos hacer. Bueno, aquí estaremos concluyendo este tema de la resurrección. Si Dios nos da licencia, la próxima semana estaremos hablando ya de lo que seguiría, que sería el cielo o el infierno. ¿A dónde iríamos a dar, no? Hago el espacio para ver si hay alguna pregunta con esas cualidades de cómo será el cuerpo resucitado y ya entonces podamos resolver. ¿Mm? Bueno, si hubiese alguna pregunta, duda, o se mastique dentro de 8 días también, ¿eh? Vamos con Blanca. Padre, entonces es como si vamos a recuperar el cuerpo del principio del ser humano, todo lo que le había dado a Adán y a Eva, lo vamos a volver a tener si alcanzamos la gloria. Ah, espérame, ya, está entrando, ay, ya. Y la otra es el mismo cuerpo, Padre, ay, es que aquí me hice bolas, o sea, el mismo cuerpo arreglado con su alma y después nos dividen hacia el cielo o hacia el infierno, o simplemente los que van a alcanzar el cielo somos bueno, somos, ya me metí ahí, son los que se van a alcanzar ese cuerpo, más bien la resurrección completa. Ok. La parte, aquí lo primero que hay que recordar, lo que les decía yo del cuerpo y la corporalidad, ¿sí? El cuerpo, podemos tener cosas que son accidentales y que realmente esas son las realidades que no tendríamos que incluir. Ay, voy a ser gordo por la eternidad. Voy a estar, güero, voy a estar prieto, voy a estar chaparro. No, esas son cosas accidentales. A nosotros esto nos resulta como complicadón imaginarlo siquiera porque no tenemos esa experiencia. Nosotros somos quienes somos corporalmente, ¿no? Es parte de... Pero si nos ponemos a pensar, el cuerpo que yo, literalmente, el cuerpo que yo tengo ahorita no es el mismo que tenía yo hace 20 años o hace 50 años.
ha ido cambiando, ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque mis partículas, mis moléculas, pues se han ido muriendo, se han ido desarrollando. Entonces, ahí es donde esta parte la tengo yo que hacer a un lado. Me tengo que quedar con lo que subsiste y que sería lo mejor. Hay quien dice, y recuerden, solo son esas hipótesis, que la mejor etapa de la humanidad, del ser humano, es lo que sería el cuerpo, así como que pudiéramos imaginarlo ahí. Y esto sería en la juventud. Pero pues también iba a depender, pues, cómo haya sido mi juventud, ¿verdad? Si mi juventud fue sana, pues anda. Pero y si no, este. Entonces, es el cuerpo, digamos, no solo como nos creó Dios al principio, sino todavía mejor, porque ya viene aquí no solo esa desnudez, sino que fue revestida, no solo vestida, sino revestida. Tiene algo más, tiene como ese plus, que es lo que tenemos. Ahora, la resurrección, hablamos por ejemplo aquí de las cualidades, y qué bueno que se incluya, y ojalá y todos nos incluyamos, que nos toca resucitar y nos toca ir al cielo. Ahí es donde vienen esas cualidades de las que he hablado. Pero ya, por ejemplo, si yo hablo de aquel que resucitará, pero para el infierno, ahí no puedo hablar de que tendrá un cuerpo glorioso, para nada. Tendrá su cuerpo, pero de gloria, ya no. Entonces ahí es donde viene la necesidad de ir poniendo también estos estudios, digamos, que nos permitan ir descubriendo. Por un lado, pues sí, estoy queriendo, estoy anhelando, estoy buscando responder a Dios para llegar al cielo, y esto me va a dar esas cualidades, pum, 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 pero también si voy al infierno, esas cualidades no van a estar. ¿Por qué? Por obvia razón, porque no estoy en la gloria. Nosotros nos estamos deteniendo en la resurrección, y en la resurrección a la vida nueva, ¿no? La vida con Dios. Ahí es donde estaríamos nosotros teniendo esta parte. Se decía, usó un término muy interesante y me gusta, decía, bueno, va a ser el cuerpo arreglado. Yo les digo, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Es como si Cristo se va a echar una tuneadita, ¿verdad? Se va a echar una arregladita, una hojalateada ahí, el día de la resurrección, pero al final queda, conserva con ciertas realidades que no cambia sus llagas. ¿Por qué no se las quitó? ¿Por qué no se las arregló? Como queriendo decir, estos son los signos justamente que hablan de este amor mío por ustedes y que me llevó a entregar mi vida. Entonces, ahí es donde se reconoce. Una forma de pensar esto es también en la mirada. Les platicaba yo alguna vez. Cómo reconocer el alma, ¿no? De una persona, decíamos, en la mirada. Es ahí donde uno dice, los ojos son la ventana del alma. Y al ser la ventana del alma, entonces me permiten como descubrir aquello que está más en el interior. Son formas que podemos nosotros medio imaginar, intuir esta realidad. Lo que sí es que es el cuerpo, Dios nos permite siempre estar con él, en su mejor versión, en su mejor versión. Aquí es la versión de lujo, vamos a decirlo así, de esa manera. Cuando alguien se va al infierno, pues está resucitado, pero pues al final va en otra línea esa parte pues de la misma resurrección. Cuando se habla que alguien resucita para el infierno, bueno, pues será para el sufrimiento, no tendrá nada de gloria. No sé si con esto quedemos, Blanca. Sí, padre, solo es que al principio lo que le decía más bien es que cuando creó al hombre tenía todos los dones que usted nos decía antes en las clases, ¿no? Teníamos los dones preternaturales, pero no se parece con esto. Esto es completamente distinto. Más arriba todavía. Es arriba. Exacto ahí. Ahora, en la creación, ahí todavía hay una discusión, porque nosotros, cuando hemos sido creados, lo vamos a ver como se va por separado, ¿no? El ser humano, por su propia condición, es mortal, porque tenemos materia y la materia va a corromperse. Entonces, cuando Dios nos crea materialmente, estamos siendo creados con una condición mortal. El ser humano va a morir. Eso es de cajón, físicamente.
Acá tenemos que hablar de la muerte eterna, que es la muerte espiritual. Pero si nos fuéramos como en cámara lenta, digamos, Dios sacó de la estufa, ya el del hornito, al hombre que iba a morir, pero también el momento en que ya lo puso a la venta, lo puso en la mesa para que coman los demás, ya lo cubrió. Y ya lo cubrió con ese don de la inmortalidad, porque lo está llamando a la amistad. Obviamente esto lo hacemos solamente para dividirlo acá en la cabeza, pero no puedo yo dividirlo como por etapas, porque ya cuando Dios lleva, digamos, el producto, ya lo lleva el producto terminado. Ya llevó el pancito, pero ya lo llevó decorado. Acá esto es lo que se llama el sobrenatural. Pensémoslo así. El ser humano, ¿cuál es la naturaleza natural de nosotros? ¿Cuál es la naturaleza primera? ¿Cómo fuimos creados? Pensemos en una mamá. Sale el bebé del vientre de la mamá. Esa primera impresión del bebé, así, salen todos, les digo yo, tan re feos, parecen como camarones. Una vez me tocó ver niños así, todos peludos, todos rojos. Y, ay, qué bonito se parece a... No, uno sale así porque salimos del vientre de la mamá, casi casi apachurraditos y eso. Ese, digamos, es el estado natural, más natural. Pero ya despuesitito, rápido lo limpian, le bañan, le quitan, le aspiran y lo envuelven. Ahí está ya, digamos, como esa naturaleza segunda, que sería la naturaleza que ya conocemos nosotros. Esa es la naturaleza ya inmortal, porque ya Dios nos crea, pero ya nos dio nuestra lavadita, nuestra cobijadita, y ya nos presenta a los demás. Esa es la naturaleza, la segunda, que viene a dañar el demonio. Ahí es cuando ya se pierde. Y esta es la naturaleza caída que experimentamos y que tenemos que recuperar. Esta primera cuestión, ¿cuál es la naturaleza más natural del ser humano? Es interesante, se llama la cuestión del sobrenatural. Ahí tenemos que decir, Dios nos creó, vamos a morir por nuestro cuerpo, solo muerte física me refiero, nunca muerte eterna, pero en algún momento nos da lo que llamamos los dones preternaturales para enriquecernos, ¿no? Pero hubo antes de ese don un momento en que yo no lo tenía, porque el don es un regalo que Dios da. Entonces, primero fue mi fiesta de cumpleaños y ya que llegó la pachanga, ya llegó con el regalito, ya me lo da, por poner así la comparación. Ujú. Lo de la resurrección supera, ¿eh? Supera todo esto. Si vamos para arriba, claro está. Primero Dios. Gracias, Padre. Muy bien. Leti, vamos con usted. Yo ahorita nada más una de rápido porque necesito rumiar. Perfecto. Las cuatro cualidades son hermosura, agilidad, sutileza e impasibilidad. Sí, ahí la hermosura, el nombre más propio sería gloria, lo glorioso, el cuerpo glorioso y todas las demás las conservamos. Ajá. Ok, voy a estudiar. Perfecto. Bueno, vamos con unas preguntas que nos están haciendo acá en el chat. Nada más déjenlas ubico. Ok, dice Gaby, no puedo poner acá el micro. De la cama de teletransportación, ¿verdad? Esta parte de si es algo como lo que tenía, se llama la bilocación de San Francisco de Asís y de Padre Pío. Aquí no sería lo mismo porque el don se llama que es dos, o puede ser tri, o sea, tres, o ya así lo podemos subir, locación, el lugar. Entonces, si es bilocación, el regalo que tienen estos santos es que al mismo tiempo está en dos lugares. Con la cámara esta teletransportadora, la cosa es que estoy aquí y me meto y salgo allá, luego, luego. Entonces, pero sigo siendo yo, o sea, no puedo estar yo, digamos, primero aquí y luego acá. En el caso de Padre Pío, en el caso de San Francisco y de otros tantos, la bilocación es estar al mismo tiempo
Si es bilocación es en dos lugares, si es trilocación es en tres lugares y ahí se le puede subir, ¿no? Hablamos siempre de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto pues se afirma, se prueba, pero pues siempre va en orden a la santidad. A lo mejor uno piensa, yo quisiera hacer así para que me apure más rápido, ¿verdad? Estar al mismo tiempo en mi trabajo y al mismo tiempo en mi casa para sacar rápido la chamba. No, pues no. Esto Dios lo concede a ellos en la atención de caridad hacia los demás. Entonces, a veces cuando uno piensa en estos dones es como para aprovechar, ¿no? Para apurarme, para que acabe, pero acá, pues en el caso del Señor, pues va en otra línea. Ajá. Esa es la famosa bilocación. Dice otra pregunta acá, de nada, Gaby. Dice, María Félix. Cuando San Pablo dice que el espíritu tiende a lo espiritual y la carne a la muerte, quiere decir que ya se tendría una libertad plena, con una conciencia clara, por lo que así decirlo, se debe tener esa lucha entre lo corporal y lo racional y voluntad mientras viva. Aquí nada más hay que entender que cuando Pablo habla que la carne tiende a la muerte o al pecado, no es la carne original, es ya la naturaleza caída, es la naturaleza corrompida por culpa del mendigo patas rojas. Entonces, es donde nosotros hacemos la lucha, por eso hablamos de esa mortificación. Mortifico mi corporalidad para que entonces no se desvíe, no se apasione en lo que no tiene que. Eso es lo que toca, eso es lo que corresponde, ¿no? Esa es nuestra lucha. Pero no porque en sí misma la carne hubiera sido mala. Aquí hay cosas muy tremendas cuando se entiende bajo una visión más bien de carácter platónico, les decía la vez pasada, que el cuerpo es malo, la carne es mala, hay que deshacernos de ello. Y no, para nada. Aquí en esta puede ayudar si alguien tiene la oportunidad. El Papa San Juan Pablo II, al inicio de su pontificado, casi se echó como 3 años una super serie de catequesis para hablar de la teología del cuerpo. Están gratis, digamos así, en el internet, en las catequesis de San Juan Pablo II. Los primeros años, ven que dan las catequesis de los miércoles, se dedicó a hablar del cuerpo. Y toca el tema de la sexualidad, y toca el tema de la mortificación, porque es invitarnos a tomar conciencia del valor de nuestro cuerpo. El cuerpo no es malo, porque Dios nos lo ha dado. Sí, se echó ahí a perder porque el otro, chamuco le puso lo que no, pero no significa que entonces ya quede totalmente echado a perder y no. Ahí jamás, 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 jamás eso, nunca. El cuerpo es un obsequio de Dios. Esas catequesis ya las editan luego así, tal cual, algunas ediciones, y así le ponen Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, pero son sus catequesis. Esas catequesis las podemos tener ahí al acceso en el internet, o las podemos tener ahí al acceso en esta partecita de el texto, pero valen mucho la pena si vemos por ahí. Ujú. Me dice Caro, la bilocación la usan por voluntad. No, es un obsequio. Si la bilocación fuera por voluntad, sería como que vamos a concentrarnos, a concentrarnos, a concentrarnos para que ahorita no, porque es un regalo más bien de Dios. Entonces, esa parte es algo que Dios primero da. Ya que el sujeto la recibe, si el sujeto tiene conciencia de esto, ya entonces la usa, él ya, digamos, ya la puede, digamos, ya Dios le dio esa posibilidad y ya la ejecuta, ahí yo no podía responderle. Ujú. Esta realidad, pues ya, nos separa, ¿no? Lo que sí es, o sea, en el primer momento, la bilocación es un obsequio, es un don. Dios lo concede. Ya lo tengo, si ya lo tengo, ¿cómo se usa? Ahí esta parte, híjola, no tendría yo una respuesta. Por lógica, uno podría decir, sí, ¿verdad? Me concentro ahorita porque ay, es que tengo harto que hacer y voy a ir allá y voy a ir allá. Creo yo que no. Yo le apostaría algo más grande, algo más santo donde entonces
dejándose en las manos de Dios, o sea, dejando que Dios haga de uno, entonces sabrá Dios dónde poner. Habla uno de personas que, bueno, está aquí, está allá, pero no es lo que la persona dice. Eso lo sabe uno por testimonio de otros. Yo he tenido experiencias en ese tipo de alguien que entonces, es que no, acá estaba con nosotros a tal hora, que no sé qué. No, pues es que estaba acá. Es cuando uno dice, Chihuahuas o acá, ¿no? Pero ya obedece a la caridad que se tenía que ejercer. Obviamente la persona nunca lo menciona por ser un don. Creería yo más bien que es algo que Dios, en el soltarse así de Dios, en decir así como flojito cooperando, ya Dios hace lo que tiene que hacer, ¿no? Es esta realidad la que tendríamos ahí, creo yo, así lo podríamos ver. El que yo la moviera mi voluntad, está el problema del pecado, sacarle mi beneficio, ¿no? La inclinación. Al final sí somos santos, bien santos a lo mejor, pero somos humanos y las tentaciones están. Entonces, yo le apostaría más a esa docilidad a Dios. ¿Es neumatología la catequesis de San Juan Pablo? Es otra pregunta, nos hace Irene. No, neumatología son las catequesis que se refieren al Espíritu Santo. Ajá. Acá estamos hablando propiamente de antropología. Entonces, el Papa va a desarrollar esas catequesis. Déjenme ver si tengo por aquí un ejemplar a la mano para tenerlo. Entonces, el Papa desarrolla, digo, estuvo con nosotros como 1 millón de años. Y esto fue lo que le permitió el abarcar temas, ¿no? Pero nada más a la hora de agrupar tenemos que ubicar esta partecita de lo que le toca al Papa. Pensé que era este texto, pero no. Bueno, ahí en los textos, pues, se puede revisar esta realidad de San Juan Pablo y se puede tener, yo me acuerdo que se le tenía aquí a la mano, pero bueno, ahí en la parte interesante es que nosotros la sepamos descubrir como la reflexión que se hace ya desde el magisterio. Y ahí sí, ya es enseñanza. Ahí sí, ya nos toca a nosotros el asumir como tal, pues esta situación, esta realidad. No la ya quien me... Ahí, ya, sacamos arribita. Miren, aquí tengo estas ediciones. Ajá, esta es una de una editorial, de esas editoriales bien chiquititas. Se llama Teología del Cuerpo, Juan Pablo II. Así lo presenta. La editorial se llama La Retama. Es una editorial como caserita que se ha dado a la labor de sacar muchos textos bastante económicos, bastante. Estas catequesis aquí de San Juan Pablo las estamos poniendo aquí en esto de teología del cuerpo. Este tomo, porque son tomos, es acerca del matrimonio, no más, este librito. Está sacando otra editorial mucho más conocida por nosotros esta presentación, Teología del Cuerpo. Esta ya es de buena prensa. Buena prensa ya está mucho más ahí cerquita. Entonces, es lo mismo, Teología del Cuerpo. Esta entiendo, todavía no ha salido el segundo tomo, entiendo solamente van a ser 2 tomos, pero al final es eso, las catequesis, ¿no? Esas catequesis, voy a meterme aquí al índice. Ujú. Ahí rápidamente, ¿qué significa el principio? Luego el Génesis y empieza, creación del hombre. Después habla del matrimonio, por qué debe haber el estar con la pareja y no la soledad, cómo después el ser humano debe entender su soledad, pero no en el aislarse, la creación de la mujer, la creación del mismo hombre, ya cómo se van uniendo el varón, mujer, el hombre cómo era en el jardín del Edén, y entonces se suelta. Es por eso muy valioso.
y todas son catequesis que están, les digo, ahí en el internet. Ese es el 79 hasta como por el 83. Y ahí es donde a veces va a meter algunos temas del Espíritu Santo, la neumatología, o va a hablar de Cristo, va a hablar del Padre, pero ahí es donde tenemos esto al alcance. Quizás así por la parte esta del que se puede tener, pues este de buena prensa, ¿no? Es bueno. Y son catequesis también ahí, porque estarán bien difíciles. No. Ahí recuerden que las catequesis que hacen los papas en ese sentido, las buscan hacer con un lenguaje porque van dirigidas a todo mundo. Entonces buscan siempre un lenguaje que sea más comprensible. No digo que haya algunas que a lo mejor digo, ay, como que aquí le tengo que leer otra vez. Pues seguramente, ¿no? Pero sí, como son catequesis para todo el mundo, se busca esa parte. Bueno, creo que son las últimas de nada. Iré de nada, de nada. Vamos a dejar acá el día de hoy y en una repasadilla a esto de lo de la resurrección. Y si Dios ya nos permite, nos da licencia el próximo lunes, iniciamos con esta labor del cielo y del infierno, ¿no? Como en el cielo, ¿qué es eso del cielo? ¿Qué es eso del infierno? Si me voy a chamuscar, me llevo mi bronceador de una vez para ver qué aguanta, o no es cierto. Vamos a hacer ahí nuestra oración para encomendarnos al Señor, pero pues va lo que viene en este tipo de temas. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este rato que en tu nombre nos congregamos. Ayúdanos a seguir descubriendo tu presencia entre nosotros y especialmente hoy, que por el cobijo y la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores, podamos también compartir la esperanza que de ti recibimos con quienes más lo están necesitando, con quienes más están sufriendo. Ayúdanos, Señor, a ser testimonios vivos de la fe y que con esta fe podamos justamente nosotros alentar el camino cotidiano. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, que vives y reinas con el Hijo y con el Santo Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.